Pues vamos con el último vídeo de esta unidad didáctica 7 dedicada a estructuras. En pantalla tenéis los dos últimos puntos del tema que yo he juntado en una única diapositiva porque no son puntos muy extensos. Ojo, no son puntos muy extensos, pero hay que entenderlos, ¿vale? Incluso puede que cuando acabemos este tema hagamos una práctica sobre estructuras trianguladas o un proyecto sobre estructuras trianguladas. Por tanto, hay que prestar atención y hay que entender las cosas, ¿de acuerdo? Al principio del tema, en el punto 1, os expliqué los diferentes tipos de estructuras artificiales. Decíamos que las estructuras artificiales eran aquellas que el hombre construía para satisfacer sus necesidades, y habíamos visto diferentes tipos de estructuras artificiales, entre las cuales se incluían nuestras estructuras laminares o laminadas, y hablamos también de las estructuras con armaduras o estructuras armadas, entre las que destacábamos tres tipos. Uno de ellos eran las estructuras trianguladas, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a empezar con el punto 5, estructuras trianguladas. Cuando expliqué este punto en ese apartado, en el apartado 1, os dije que era un tipo de estructura que se basaba en la unión de barras y se formaban triángulos. Se unían barras con la finalidad de hacer triángulos. Y el ejemplo que puse era el de una grúa. Vosotros pensáis en una grúa de una obra, y está formada por barras que se unen formando triángulos. ¿Os acordáis de eso? Bueno, pues eso es lo que habíamos explicado hasta ahora de las estructuras trianguladas. Vamos a ver un poquito más. Las estructuras trianguladas están compuestas por barras entrelazadas que forman triángulos, lo cual componen una estructura rígida. ¿De acuerdo? Barras entrelazadas que forman triángulos que conforman una estructura rígida. Lo que tenemos aquí es el ejemplo en el que vamos a ver por qué se forman triángulos siempre. No sé si lo he dicho ya o no, pero el triángulo es la figura geométrica por excelencia en las estructuras. No me entra. Lo copiáis en vuestro cuaderno. El triángulo es la figura geométrica por excelencia en las estructuras. ¿Y por qué es así? Por su poca deformabilidad. Es decir, que se deforma muy poquito o que no se deforma con facilidad, ¿vale? Antes había unos juguetes. La marca comercial era Mecano, de estos juguetes. Es esto que tenemos aquí y aquí. Estos juguetes consistían en lo siguiente. Consistían en una serie de barras metálicas. Estas barras metálicas, simplemente chapitas metálicas con esa forma. Una serie de chapas metálicas con esa forma, y que venían con una serie de perforaciones. Estas que tenemos aquí eran unas perforaciones. Y además el juguete incluía una serie de tornillitos, ¿de acuerdo? Y unas tuercas para dichos tornillos, unas tuercas de mariposa. Esto se llama tuerca de mariposa, y eso es para que sea más fácil de agarrar. Estas alitas es para que sea más fácil de agarrar. Posiblemente aquí también hubiera mariposa en el tornillo, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros con este juguete podíamos hacer las estructuras que quisiéramos. Nosotros uníamos barras y decíamos, bueno, pues tengo esta barra de aquí, quiero unirla a otra barra, pues la uno por aquí. Ahora quiero unir otra barra aquí, la uno por aquí. Y aquí en las perforaciones metíamos las tuercas y los tornillos y hacíamos la estructura que quisiéramos. Nosotros hacíamos una estructura, ¿de acuerdo? Ese era el juguete.
Es un ejemplo muy bueno para explicar por qué el triángulo no se deforma. Vamos a suponer que esto es una estructura formada por nuestro mecano, de tal manera que estos son 4 barras. Aquí tenemos una barra, aquí tenemos otra barra. Para unir esas barras hemos utilizado otra barra por aquí y otra barra por aquí. En las esquinas hemos metido ahí y ahí hemos metido nuestras tuercas. Y tenemos ahora mismo esa estructura de ahí. Vamos a ver qué le pasa a esta estructura cuando nosotros la sometemos a fuerzas externas, cuando le aplicamos unas cargas. Para ello vamos a sujetar, esto es una mano, vamos a sujetar la estructura y vamos a empujar la estructura por otro lado. La vamos a empujar por ahí arriba. Es decir, que ahí arriba lo que vamos a aplicar es una fuerza externa, una carga. ¿Qué le pasa a esta estructura cuando nosotros aplicamos esa carga, esa fuerza externa? Pues lo que le va a pasar a esta estructura es que va a tender a deformarse de esta manera. Y va a tender a deformarse con mucha facilidad. Porque aunque nosotros tengamos apretados nuestros tornillos, la presión que ejerce el tornillo no va a ser suficiente para vencer a la fuerza externa. Aunque nuestra fuerza externa no sea muy grande, con poquita fuerza externa vamos a conseguir vencer la presión del tornillo y vamos a hacer que el conjunto, que nuestra estructura se deforme. ¿Vale? ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues este problema se soluciona haciendo triángulos, como ya he explicado. ¿Y cómo hago un triángulo? Pues aquí hago un triángulo colocando una barra así, o bueno, podría colocarla también así. En este caso la quiero colocar aquí. Pues coloco una barra así. Y el tornillo agarra al conjunto tal que así. ¿Qué pasa ahora cuando aplico la fuerza externa, cuando aplico mi carga a este conjunto? Yo cuando empujo ahora por aquí arriba no consigo deformar el conjunto. Ya no puedo deformarlo porque tengo 2 triángulos y los triángulos no permiten deformar el conjunto. Cuando yo empujo por aquí, esta barra está ejerciendo una fuerza para que no se pueda deformar el conjunto. Se ve, ¿no? Entonces, llegamos a esta conclusión, que las estructuras trianguladas se basan en triángulos precisamente porque el triángulo no se deforma con facilidad, ¿vale? Al tener un triángulo evitamos una excesiva deformación, que habíamos dicho que las deformaciones excesivas no eran buenas. ¿Qué más encontramos en este punto? Bueno, nos dice que las barras conforman la armadura y que podemos encontrar barras de diferentes perfiles. Las barras de diferentes perfiles no es ni más ni menos que nos podemos encontrar unas barras pues con forma de tubo, unas barras que tengan un perfil, una sección cuadrada, unas barras que tengan un perfil o una sección hexagonal, por ejemplo. Y luego están los perfiles metálicos comerciales, que a lo mejor lo habéis visto en las obras y os suenan, que son estos que tienen estas formas. ¿De acuerdo? Son perfiles de acero, ¿de acuerdo? Y que también se utilizan mucho. Bueno, hay diferentes tipos de perfiles, no vamos a entrar en eso en detalle, ¿de acuerdo? Y luego los nudos son las uniones de las barras, que en nuestro juego, en este caso, son los tornillos. Pero a lo mejor en una grúa puede haber piezas especiales destinadas únicamente a la unión de las barras, dependiendo de cómo sean las barras, o se puede hacer mediante unas placas intermedias, se puede hacer de diferentes maneras. Mirad, estructuras trianguladas las hay de diferentes tipos. Podemos encontrarnos muy típicas en las cubiertas, en los tejados. Para hacer la estructura de una cubierta nos podemos encontrar las cerchas, que ya hemos visto antes las cerchas en los entramados y habíamos visto una cercha parecida a esa. Podéis estudiarlas y hay diferentes tipos de cerchas, ¿de acuerdo? Vais a encontrar cerchas de muchos tipos distintos, si queréis buscarlas, no hace falta, pero hay muchos tipos de cercha. Esta en concreto se llama la española, es cercha española. También nos podemos encontrar estructuras trianguladas que forman vigas de celosía.
Esta a lo mejor las habéis visto en algún tipo de puente, ¿de acuerdo? Se hace una estructura triangulada a un lado, otra... Bueno, eso lo voy a dejar por detrás porque no se ve. Como si dijéramos... Vale. Aquí lo que tenemos es un puente. Y esto que hay aquí es una viga de celosía. También se utiliza en puentes. Y luego también podemos encontrar estructuras trianguladas tridimensionales. A lo mejor para cubrir un estadio de fútbol, por ejemplo, de repente tenemos que crear algo así. O no hace falta que sea tan complicado. El caso es que para sujetar esto podemos empezar a unir barras en 3 dimensiones, ¿vale? Siempre que formen triángulos. A lo mejor en alguna estación, se puede ver en alguna estación de autobuses, de trenes, ¿vale? Se pueden formar triángulos de tal manera que forma una estructura tridimensional de barras y nudos, ¿vale? Es una estructura triangulada. En vuestro pueblo se ve, como ya he dicho en otro apartado, hay casas donde se ve el entramado de madera de dichas casas. Tienen el entramado visto, ¿verdad? Lo había explicado. A ver si os suena esto. Esto era una casa donde teníamos un pequeño voladizo que sobresalía de la parte de abajo. ¿De acuerdo? Aquí podíamos tener la puerta de entrada. Aquí hay un hombrecito. Esta es la acera. Y esta era la casa. Aquí arriba tenemos la cubierta con las tejas que van hacia adelante. Esto es una casa de candelera, hay unas cuantas que son así, que se ve el entramado de madera. Si os fijáis, en muchas de estas casas, estos entramados se colocan unos maderos así, que también se quedan vistos. Nosotros hacemos el entramado de madera, que luego se rellena de adobe o de algún tipo de ladrillo. Estos espacios se rellenan y se queda el entramado visto. Y podemos ver cómo utilizan estructuras trianguladas para evitar la deformación. Pueden ser así o podemos encontrar algo tal que así, ¿vale? El caso es que vemos, esto suena, vemos estructuras trianguladas para evitar la deformación. Aquí en vuestro pueblo hay casas que son así, porque las he visto yo, ¿vale? Bueno, y hasta ahí estructuras trianguladas. Quedaros bien con el concepto, que a lo mejor lo trabajamos al acabar este tema un poco más. Y por último tenemos las estructuras laminares o las estructuras laminadas. Estas estructuras se basan en la propiedad que tienen las láminas de adquirir más o menos resistencia según la forma que le demos y según cómo las coloquemos. ¿De acuerdo? Voy a explicarlo. Bueno, cuando expliqué al principio estructuras laminares, expliqué cómo había una lámina donde situábamos un hombre encima y la lámina se doblaba. Y si nosotros cogíamos esa misma lámina y le dábamos una forma tal que así, nosotros la doblábamos, ya teníamos la lámina, ya la lámina había adquirido la suficiente resistencia para soportar el peso del hombre. Aquí se curvaba y aquí no, y en este caso no, lo aguantaba. Vamos a explicarlo mediante un experimento que podéis hacer vosotros en vuestra casa. Vamos a coger dos montañas de libros para simular el espacio a salvar por un puente, ¿vale? Tenemos una montaña de libros y otra montaña de libros y queremos hacer un puente para nuestro estuche. Vamos a coger un folio, una hoja de papel y la vamos a apoyar en el puente. La vamos a apoyar aquí. Esta es nuestra hoja de papel apoyada entre las dos montañas de libros. Y a continuación vamos a coger nuestro estuche
y lo vamos a apoyar en ese puente. Todos sabemos lo que va a pasar. Una hoja de papel no es lo suficientemente resistente como para soportar el peso del estuche, y se va a doblar y el estuche va a terminar aquí abajo encima de la mesa, con la hoja de papel doblada o se cae entera. La hoja de papel es una lámina que no es capaz de soportar el peso del estuche. Pero fijaros bien, si cogemos esa misma hoja de papel y la doblamos en forma de acordeón, haciendo esto, tal que así, y la colocamos como un puente, lo que vamos a tener es esto. Ahora, si cogemos nuestro estuche y lo colocamos aquí encima, ya, si está bien doblada la hoja, claro está, colocamos nuestro estuche aquí encima, ya la misma lámina, la misma hoja de papel es capaz de soportar el peso del estuche. Entonces, las estructuras laminadas o laminares funcionan de esta manera. Nosotros doblamos las láminas de la manera que sean capaces dichas láminas de soportar las cargas para las cuales está pensada la estructura. Evidentemente no es lo mismo la estructura de un frigorífico, que con una lámina de PVC, por ejemplo, ya es capaz de aguantar el peso, que a lo mejor una cubierta metálica, ¿de acuerdo? Las cargas serán distintas, pero en lo que se basan es en lo mismo. Utilizamos láminas, le damos una forma y tal y como la coloquemos va a soportar más o menos cargas. Si esta misma hoja de papel que tenemos aquí la queremos romper nosotros, la tenemos muy doblada, la queremos romper nosotros ejerciendo una fuerza, sometiéndola a un esfuerzo de torsión, bueno, más que sometiéndola a un esfuerzo de torsión, lo queremos cortar, así que un esfuerzo a cizalladura. Vamos a cortar la hoja. La cortamos con las manos. Es fácil de cortarla y dividirla en dos hojas, en dos partes, ¿vale? Si la doblamos más veces, si en vez de tender, a ver cómo lo dibujo, si cogemos la hoja y la doblamos a su vez a la mitad, cada vez es más difícil cortar la hoja. Lo entendemos, ¿no? Entonces, la misma lámina, dependiendo de la forma que le demos, va a soportar mejor o peor las fuerzas externas. Bueno, me he explicado un poco regular en este último punto, pero yo creo que ha quedado suficientemente claro. Así que hasta aquí este tema, espero que lo hayáis entendido.